Gabriel Marcel. Hijo de Henri Marcel y Laurent Marcel, nace en París, Francia, el 7 de diciembre de 1889. Luego, a sus cortos 4 años, su madre Laurent Marcel muere y queda al cuidado de su abuela y tía. Esta última lo cría como su hijo. Luego, aproximadamente a sus 8 años, escribe sus 2 primeras obras dramáticas. Esto fue en 1897. Debido a ello, Marcel sintió interés hacia el teatro, el arte y la música. Por ello, es considerado un dramaturgo. En 1908, es decir, a sus 19 años, se gradúa como filósofo en la Universidad de Sorbona, París. Luego, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se reclutaron hombres para que batallaran en esta. Sin embargo, Gabriel Marcel fue excluido debido a su estado de salud. Por ello, se ofreció a ser ayudante de la Cruz Roja. Durante este proceso, realizó diversos escritos referentes a la existencia. De hecho, en esta etapa tuvo una crisis existencial. Después, en 1919, se casa con Jacqueline Bonner, quien era de religión protestante. Luego de un tiempo, decidieron adoptar a un niño, debido a que no pudieron concebir uno propio. En 1927 escribe su obra principal llamada Diario Metafísico. Para después, en 1945, prosigue escribiendo música. Decía que esta nos permite conocernos internamente. En palabras textuales de Marcel, dijo: entramos a lo secreto de nosotros mediante la música. Luego de esto, se dedicó a dar clases en muchas instituciones. 10 años después de haberse casado, es decir, en el 1929, toma la decisión de bautizarse, ya que creía que éste le proporcionaba paz, tranquilidad, esperanza y fe. Finalmente, en 1973, cuando tenía 84 años, fallece por causa de una deficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta su historia, la experiencia que tuvo durante su vida, fue lo que lo llevó a reflexionar y valorar lo que vive cada día. También influenciado por las creencias y su forma de ver al mundo, fue considerado como existencialista cristiano, a diferencia de Jean-Paul Sartre, quien manifestaba ser ateo. Propuestas principales. Su perspectiva filosófica ha sido precursora del personalismo, que considera a la persona como la realidad primaria, lo absoluto, autónomo y subsistente. También considera el ser humano como ser social. Según Marcel, el ser humano existe cuando vive su propia realidad y vida, cuando experimenta el estar en contacto con ella, y esto es lo que en realidad lo lleva a ser o a existir, ya que le va dando su significado inmediato a las cosas y las internaliza de una forma diferente a los demás. Por eso no se puede captar la realidad del ser humano, ya que es algo diferente en cada uno. Es por esto que la existencia ni el ser humano pueden ser vistos como objetos, ya que la existencia queda asociada a la realidad corporal del hombre. Cuando se pone en uso los sentidos, se comprueba que el hombre existe, que es real. La realidad es una experiencia personal y puede ser investigada. Cabe decir que Gabriel Marcel estaba en contra del intelectualismo, ya que éste consideraba que la realidad es racional, por encima de los sentidos, todo tenía una explicación. Como nos dice Gabriel Marcel, quien no ha vivido un problema filosófico no está en capacidad de comprenderlo. Esto quiere decir de que nosotros, por las experiencias que las internalizamos, nosotros hacemos el uso del sentido, es decir, nosotros mismos decidimos si está bien o si está mal, y también tomamos nuestras propias decisiones. Hacemos lo que queremos, lo comprendemos porque ya hemos estado en contacto con ella y sabemos qué nos espera o qué probabilidades pueden pasar. Pero aquellas personas que simplemente no han vivido estas experiencias, simplemente sacan unas conclusiones de ellas, pero sin haber experimentado anteriormente. Bueno, partiendo de todo lo que hemos venido hablando, Gabriel Marcel también hablaba de una filosofía encarnada, que él consideraba que la filosofía estaba demasiado impresionada con el éxito de la ciencia. Partiendo de todo eso, él quiso interesarse por la búsqueda de la objetividad y
como en la ciencia él la encontraba, él quiso buscar más en ella. Es decir, la ciencia había reconocido el lugar que la filosofía no había tenido. Entonces, esa búsqueda consideraba que la verdad era solo aquella empíricamente verificable. Por ende, él siempre estuvo en el debate de esas ideas y fue algo que dedicó toda su vida. Él siempre quiso buscar la objetividad, partiendo que lo subjetivo decía que no tenía un poco más de reconocimiento. Pues pensaba que la pregunta por la realidad lleva siempre implícita una pregunta por lo que él preguntaba. Por lo que repetitivamente y por la experiencia personal debía estar siempre incluida en la respuesta. Es por ende que con lo que siempre se mantendría al lado de la subjetividad, y es lo que quería buscar, cosas objetivas. Y a esto se refería que cuando decía que no podría haber ninguna meditación entre el ser y el mundo, es decir, la relación que establecemos con el mundo es directa, presencial y encarnada, que nuestro cuerpo es un vínculo directo con la existencia. Es decir, que si la existencia es objetiva, nosotros debemos de ser objetivos, porque al momento de ser subjetivos no estamos siendo un poco verificables. Dos tipos de conciencia o reflexión. Marcel distinguió dos tipos de conciencia para conocer la realidad. La primera es la conciencia o reflexión primaria. Bueno, en esta, el problema necesita explicación de manera objetiva. Es decir, el hombre necesita una explicación objetiva de todos los descubrimientos que ha tenido la sociedad. ¿Por qué? Porque en la reflexión primaria el hombre se convierte en un espectador e indagador de su mundo. Él necesita unas bases sólidas acompañadas de la ciencia que le permitan demostrarle a la sociedad que todo esto de descubrimientos, de tecnología, de avances, ha sido de carácter científico y que todo es en pro del avance y beneficio de la sociedad. Entonces, para el hombre demostrarle a la sociedad y que ésta le crea, necesita unas evidencias científicas que comprueben que lo que está diciendo es cierto. Y por eso la reflexión primaria es objetiva, porque el hombre es espectador e indagador y necesita pruebas científicas de lo que está ocurriendo. Segunda conciencia o reflexión. En esta parte, Gabriel Marcel quiere hacer una relación estrecha entre la realidad y el ser mismo. En esta parte, el ser se convierte en un actor de la vida, mas no en un espectador. Lo que quiere decir que el ser es el encargado de hacer los descubrimientos, pero estos, en vez de ser demostrados científicamente, se hacen de manera filosófica, moral y religiosa. Esto quiere decir que no hay una base científica que lo demuestre, pero el beneficio que genera el descubrimiento es demostrado a los demás por medio del beneficio que éste le genere a la sociedad. Entonces, acá se pone muy en práctica la subjetividad. ¿Por qué? Porque el misterio de la humanidad no será ya un problema, sino que será un motivo impulsor para indagar acerca de todos los descubrimientos que se están llevando a cabo. Acá el ser es un actor, entonces él mismo se encargará de hacer descubrimientos y él mismo se demuestra cómo fue científica, sino que se demuestra en pro del beneficio que genera. Esta es la clasificación que Gabriel Marcel le da a la conciencia reflexión. La primera te permite ser objetivo y convertirte en un espectador de los descubrimientos que tiene la sociedad. Lo único que haces es indagar acerca de todos estos procedimientos que se llevan y conseguir respuestas basadas en la ciencia. Y la segunda, lo que te permite es ser subjetivo. Te conviertes acá en un actor de la sociedad y por medio de caracteres filosóficos o morales es que haces que se compruebe que tus descubrimientos también son válidos, pero todo el trabajo lo hace el mismo ser. Gabriel Marcel estudia el problema y el misterio.
una situación externa que podemos manejar y manipular y que buscamos resolver y explicar. Por tanto, define que ver la vida como un problema significa que no nos implicamos directamente con ella. Por tanto, las matemáticas y las ciencias naturales son ciencias de estudio que analizan diferentes problemas buscando la solución. Una de las características principales que Gabriel Marcel le adhiere a los problemas es que son solucionables, que una vez que se encuentra la solución, valga la redundancia, este desaparece. Por lo tanto, los temas como la filosofía y los relacionados con las personas no se pueden aplicar al mismo nivel de los problemas, tales como las ciencias anteriormente ejemplificadas. Igualmente, establece que el trato con las personas y los temas existenciales no deben ser vistos como problemas, debido a que la solución de estos acarrearía que desaparecieran. Y estos son temas que deben ser vistas como realidades transobjetivas y no se pueden ver a través de una lupa de conocimiento racional. De manera que temas como libertad, amor, deseo de trascendencia, miedo a la muerte, esperanza, mi cuerpo en cuanto a mío, el mal, fidelidad, mundo, yo, justicia, el ser, pesadillas, atracción sexual, envidia, celos, duelo, etcétera, deben ser vistos como realidades objetivas, no como problemas. De manera que se puede establecer una diferencia entre problema y misterio, debido al que el problema posee como característica principal el ser solucionable. En cambio, el misterio no es un objeto de demostración, debido a que no es necesario que sea resuelto, basta con que sea reconocida su existencia. De manera que estar abiertos al misterio nos envuelve y nos lleva a reconocer que solo podemos hablar con propiedad de aquello que experimentamos y somos conscientes. Un ejemplo de esto podría ser que los celos, una realidad transobjetiva, solamente puede ser explicada por alguien que lo ha experimentado. Finalmente concluye que la actitud es la que hace la diferencia frente a las situaciones. Si son un misterio o un problema depende de la persona. También establece finalmente que hay que poseer una actitud abierta frente al misterio de la existencia. Esta actitud abierta hace referencia a la aceptación y la valoración de lo que se va descubriendo, de los temas trascendentales que posee el ser humano. Igualmente, nos lleva a concluir que no tenemos un misterio que resolver frente a la existencia del ser humano, sino que la misma existencia es un misterio en sí. Por lo tanto, somos un misterio. El ejercicio de reconocimiento del otro puede ser útil dentro de la sesión terapéutica debido a que le permite al individuo ser consciente de la presencia del otro y así. En conclusión, la existencia intersubjetiva hace referencia a que el ser humano es consciente de que el otro es tan importante como él, que su existencia, sus experiencias y todo su conocimiento es tan trascendental como el que él mismo posee. Cuando se habla de tener y ser, Marcel sostiene que el tener es la relación adecuada con las cosas, objetos e instrumentos. La cosa tenida tiene una jerarquía inferior a la persona que la tiene. Como podemos notar, el tener se corresponde con la categoría del problema. El ser, por otro lado, es la atmósfera donde viven los sujetos, es el ambiente donde se da la comunicación interpersonal. Indica la presencia que brinda una persona a otra. Para Marcel, el principal problema de nuestra época es que se trata a las personas como problemas y al nivel del tener, cuando la única forma de tratar a una persona con dignidad es reconociéndola como un misterio, llevándola al nivel del ser. Marcel nos plantea que podemos reconocer tres formas del tener. Primero, cuando cosificamos al otro al no interesarnos por sus reacciones a nosotros. No sentimos ningún tipo de interés por las consecuencias en el otro a nuestras acciones, como si el otro fuera un objeto que podemos poseer y desechar. Segundo, cuando nos cosificamos a nosotros mismos frente al otro, negando nuestra libertad, por ejemplo, cuando estamos más atentos a las reglas previamente fijadas, que a nuestra posibilidad de elegir y decidir. En tercer lugar, y por último, cuando excluimos a otros de la posesión, manejamos la posición como exclusivamente nuestra. Por ejemplo, cuando hacemos uso de etiquetas que cosifican a otros o a nosotros diciendo que nosotros mismos u otros somos de X o Y manera, o cuando decimos expresiones como tengo una idea, o tengo manos, o tengo dolor de estómago. Esta perspectiva nos limita a nosotros mismos y a los demás como si fuéramos objetos. En resumen, Marcel nos plantea que vivimos en una época en la que el tener se valora por encima del ser.
¿Qué debemos hacer? Debemos valorar a las personas por encima de las cosas. Por otra parte, hablaremos de las obras más significativas o representativas de Marcel. En primer lugar está el Diario Metafísico, escrito entre los años 1913 y 1922 y publicado en 1927, el mismo año en que fue publicado Ser y Tiempo de Heidegger, en el que Marcel documenta su descubrimiento del sentido de la existencia. De igual modo está el misterio del otro, el misterio del ser, la iconoclasta y la filosofía para un tiempo de crisis. Existencia intersubjetiva. Para Gabriel Marcel, el ser es coexistir, por lo tanto, el ser es ser con, lo que hace referencia a que el único modo de vivir auténticamente es nosotros. También define el nosotros como el fundamento común del cual surgen el yo y el tú que lo genera. Hace la aclaración de que no se debe hablar en primera persona, decir yo pienso, sino decir nosotros somos. De manera que establece la comunicación como la relación que hay en el yo al momento de referirse al otro, estableciendo así la comunicación existencial o auténtica, en la que se da la relación de yo, tú y yo, él. Define tú como alguien que está presente, que responde a mi llamado y ante el cual yo me muestro presente, abierto y disponible de manera receptiva y con conciencia de la participación intersubjetiva del ser, a lo cual en pocas palabras resume como el encuentro, en el cual no se capta la idea de él, sino que la misma se me refleja y se revela, estando siempre presente el reconocimiento del misterio. Haciendo la aclaración de que el misterio es ese objeto que no necesita demostración, solamente necesita ser reconocida su existencia. Por lo tanto, al momento de reconocer la existencia del otro, estamos reconociendo su existencia sin necesidad de darle explicación alguna. Por lo tanto, el diálogo existencial es la relación que se da entre el yo y el otro. Por lo tanto, es más que un intercambio de verdades. Por ejemplo, yo soy porque tú eres. Haciendo referencia a su primera definición del ser es coexistir, se tiene que aclarar que debemos reconocer nuestro ser juntos y reconocer al otro como un igual. Debido a esta relación, se debe evitar cosificar al ser y sus experiencias, porque lo que el otro refleja es lo que yo encuentro en mí mismo, y asimismo, se debe estar abierto al otro y a su misterio para conocer nuestro existencia, teniendo en cuenta que el otro es un igual debido a que ha vivido experiencias, debido a que tiene conocimientos e igualmente es un misterio. Asimismo, debemos aprender a reconocer al otro porque esto nos permite acercarnos al autodescubrimiento y al autoconocimiento, lo que hace referencia a conocer nuestro ser. En conclusión, la existencia auténtica surge de la conciencia del nosotros. Podemos identificarnos a nosotros mismos, podemos descubrir nuestra esencia de manera que podamos reconocer la existencia del otro. El primer paso para acceder a esta experiencia es considerar al tú como una presencia sin objetivarlo. En las palabras de Gabriel Marcel sería lo siguiente: lo que me acerca a un ser humano no es saber que también él hará una suma con los mismos resultados que yo, sino imaginar que también fue niño, que fue amado, que otros han esperado en él y que igualmente está llamado a sufrir, envejecer y morir. La fidelidad al ser. La fidelidad es definida en palabras de Gabriel como una actitud necesaria para la supervivencia. Gabriel explica que cuando habla de fidelidad no está exclusivamente ligada a la fidelidad expresada en el matrimonio, sino a la fidelidad en tres dimensiones, como lo son fidelidad propia, fidelidad colectiva y fidelidad espiritual. Gabriel también expresa que la fidelidad no es cuestión de costumbrismo, sino que es el proceso por el cual el hombre conoce el propósito de su vida y toma conciencia de éste. También lleva a cabo un proceso consciente de el por qué y el para qué, y por supuesto nota la existencia de su libertad para expresar lo que piensa, y se da cuenta que ésta viene incluida desde el comienzo de su vida. Gabriel también explica que la fidelidad mantiene un lazo y una conexión con el amor y el compromiso, que por medio del amor el ser es capaz de expresarle y demostrarle fidelidad a los demás y al espíritu, y por medio del compromiso el hombre mantiene una organización de todo aquello que pretende abarcar durante el desarrollo de su proyecto de vida, y por lo tanto los mecanismos que utilizará para llevar a cabo la indagación y la investigación
que llevará en todo su proceso de formación. La fidelidad es algo indisoluble y también inseparable, es decir, no podemos separar la fidelidad propia de la fidelidad en los demás, porque si el ser no es capaz de mantener autofidelidad, mucho menos será capaz de mantener fidelidad colectiva. Todo empieza en el amor propio y luego se ve reflejado en el amor colectivo, porque primero tenemos que trabajar en nuestro proyecto para después poder brindar apoyo al proyecto de los demás. Luego de estudiar un poco todo este proceso de lo que es la fidelidad del ser según Gabriel Marcel, me permito citar una de sus frases. Abro comillas. En el amor, la muerte trasciende y se mantiene la fidelidad al ser. Cierro comillas. En esta frase, Gabriel quería expresar que a pesar de que el tiempo transcurra y las cosas cambien, lo único estable va a ser la fidelidad al ser, ya que fue construida por medio de un proceso en que nos demostramos amor propio y también amor a los demás, y eso es algo poco cambiante. Listo, y ya para terminar, partiendo de todo lo que hemos aprendido y expuesto sobre Gabriel Marcel, por último tenemos la aplicación a la psicoterapia. Es decir, que él tenía unas ideas principales que se encontraban en la visión de lo que él quería, y estas ideas se complementaban en dos partes, una de la aplicación a la psicología y la otra a la psicoterapia. Y una de esas ideas que planteaba era sobre que había un participante o un espectador de la vida. Es decir, que el primero podía ayudar a la reflexión sobre la forma como la persona visualiza y significa en la situación. Y otra forma sería reflexionar si la persona se está enfrentando a sus dilemas vitales como problemas o como misterios. Y quería poder ampliar la perspectiva de esa asistencia de la persona en sí misma. También decía que utilizar los conceptos de primera y segunda reflexión era enriquecido para el terapeuta, porque en todo ese proceso se veían los términos en la relación terapéutica porque se llevaba de mejor forma. Es decir, que se podía ampliar tanto al cliente como al terapeuta. Entonces, esas ideas podían aplicarse al estudio y al análisis terapéutico. ¿Por qué? Porque era algo concreto. Y de hecho en algunas partes, una frase que dice que escrita, dice que tener a la mano para reflexionar junto a su cliente o junto a sus colegas, es decir, interactuar para que eso se lleve de la mejor forma posible. Y las perspectivas de Marcel también dan algunos tips sobre evitar ser cosificados o cosificar a otro. Es decir, que el pensamiento sustenta la perspectiva relacional que resulta tan importante tanto para la psicoterapia existencial y para profundizar las relaciones de los psicoterapéuticas. Es decir, que son muy claves para entender la forma de aproximarse a una comunicación más auténtica y existencial, porque a través de esto resulta muy importante reflexionar sobre la importancia de vivir nuestro cuerpo de forma encarnada, partiendo que después de todo no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Entonces, esta aplicación terapéutica llevaba a creerse en sí mismo, a creerme que el conocimiento destierra al finito sobre lo que se cree abrazar y únicamente el misterio reúne. Sin el misterio, la vida sería irrespirable.